Amigas y amigos de toda la República Argentina, muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos, este lunes 11 de diciembre de este año 2023. Primer día del gobierno que mayoritariamente eligió el pueblo argentino. Y más allá de aquello, si lo votamos o no lo votamos al señor Milei, todos los argentinos necesitamos, anhelamos, soñamos y deseamos que haga un buen gobierno en beneficio de todo el pueblo argentino. Y ese buen gobierno tiene que ver entonces con que si hay ajuste, que el ajuste recaiga en los que más tienen. ¿No les parece? Bueno, dicho esto, hoy, un 11 de diciembre de 1890, surge a la luz universal una de las más grandes voces del canto. Un hombre, como los grandes hombres, podríamos compararlo hasta con Homero, cuya nacionalidad se la disputan varios países. Para nosotros, el morocho del Abasto es argentino. Carlos Gardel grabó más de 1000 canciones. Solamente un actor estadounidense, mexicano-estadounidense, Anthony Quinn, tenía casi toda su obra. Un artista, Carlos Gardel, de lengua castellana, el único que grabó 6 películas en Hollywood. Seguimos diciendo después de más de un siglo, cuando alguien se destaca en cualquier actividad humana, decimos, este es Gardel en tal o cual cosa. Sobre el cierre del programa, la producción ha considerado que vamos a finalizar el mismo con alguna de sus canciones más famosas en el mundo, donde él le canta, fíjense ustedes, a su Buenos Aires querido. Y hay tantas cosas que se cuentan de su trayectoria universal, que hay una que seguramente para mí fue sorprendente, que estando en la Scala de Milán, Carlos Gardel, asistiendo a un espectáculo que brindaba nada menos que el Gran Caruso paró para saludar al que estaba en la sala, el señor Carlos Gardel. El mudo, como suele decirse, hasta hace muy poco tiempo. Y entonces ahora un juicio crítico mío hacia algunos concursos que utilizan el nombre y dan como premio una estatuilla que dice Carlos Gardel. Perdonalos, Carlos, no saben lo que hacen. Y esto es mío. ¿Cuántos perros escucho que son premiados por lo que denominan su canto? Dicho esto, en homenaje modesto y humilde a quien fuera una de las voces más reconocidas del mundo, y nuestra voz de un argentino, Carlos Gardel. Ahora sí, en este primer día del gobierno del presidente Milei, qué oportuno en este programa que nosotros resaltemos, valoremos, destaquemos, aplaudamos y nos llenemos de orgullo presentando a científicos como el que les vamos a presentar, la primera persona en el día de hoy.
Alberto Kornblit, un notable científico de enorme prestigio internacional. Tiene tantos títulos, tantos premios en Argentina y en el mundo, que llevaría varios programas en mencionarlos a todos. Hace un tiempo le hice un reportaje que a él le gustó mucho, y entonces, porque esta semana Alberto fue distinguido incorporándolo Brasil a su Academia de Ciencias. Una distinción más, un estímulo más, un agradecimiento más de la ciencia internacional a este, reitero, extraordinario científico de mi país, tu país, nuestro país. Atención, país. Alberto, muchísimas gracias por recibirnos. No, gracias a vos. Debo decirte algo que dije fuera de cámaras y aunque no te guste lo voy a decir igual. Mi primera nota en mis años juveniles fue con Federico Leloir. No sabía nada de ciencias como hoy. Me costaba muchísimo esa nota y bueno, hoy siento una profunda emoción. He entrevistado muchísimos colegas tuyos de prestigio internacional. Tu currículum, tu trayectoria, tu vocación. No te digo que me apabulla, pero me siento como en el primer día. No, por favor, no soy Leloir, eso está claro. Yo lo conocí mucho a Leloir porque era el director del instituto donde yo hice la tesis doctoral con el doctor Torres. Así que lo veía todos los días. O sea, yo hice la tesis con el doctor Torres y con la doctora Flavia. Y Leloir era una gran inspiración, pero una persona muy reservada, sí, muy tímida. No le gustaba dar clase ni tampoco explicar mucho las cosas, le gustaba lo que decimos nosotros pipetear, es decir, trabajar en el laboratorio haciendo experimentos, y eso bueno, es una de las bases de nuestra actividad, ¿no? Que nos gusta hacer experimentos y ver los resultados, y muchas veces los resultados no son los esperados y abren nuevas vías de investigación. Alberto, ¿dónde naciste? Yo nací en la ciudad de Buenos Aires, soy porteño. Porteño, mira vos. En el barrio de Almagro. Almagro. En la calle Lambaré y Sarmiento. Almagro, un nombre de barrio. ¿Y dónde hiciste la escuela primaria? La hice también en el barrio de Almagro, una cuadra de donde yo vivía, en la calle Lambaré, en la escuela Manuel Solá, que la dirigía un maestro muy importante llamado Castillo, era socialista, y la verdad es que era un lujo la educación pública en esa escuela. Yo guardo todos los cuadernos desde primer inferior hasta séptimo grado, porque saltamos de quinto a séptimo, y cuando yo ahora veo esos cuadernos, veo lo que aprendíamos, cómo lo aprendíamos, la profundidad del conocimiento, el entusiasmo por el conocimiento, me emociona. O sea que era una escuela pública maravillosa. ¿Recordás alguna maestra de la escuela primaria? Sí, recuerdo a todos, pero además recuerdo los nombres de todos, pero la verdad es que la persona que más me marcó es el maestro de séptimo grado, que se llamaba Díaz, que era bajito, pelado, y que era
un enciclopedista absoluto, sabía de todo y nos transmitía a nosotros ese saber. Y además nos enviaba a la biblioteca del barrio, con un cuestionario para resolver el cuestionario, y que después de resolver ese cuestionario, buscando en libros que están en la biblioteca, generaba un documento en prosa que era el ensayo sobre un determinado tema de la historia, la geografía o las ciencias naturales. Él nos ponía todos los días, al comenzar el día, una frase, un refrán, que era a veces en castellano, a veces en otros idiomas y a veces en latín, cosa que en esa época yo no sabía lo que era en latín, pero después cuando entré al Nacional de Buenos Aires estudié 5 años de latín y me enamoré del latín, pero básicamente ya en ese 7º grado estaba la base de la curiosidad por el conocimiento. Qué lindo lo que dices. Me hace acordar mi maestro Tagliaferro, lo he dicho muchas veces por televisión, del 7º grado. Así es. Ese hombre seguramente no vive, o si vive y se entera de esto, se muere de emoción, ¿no? Sí. No sé, porque cuando uno es chico todos los maestros parecen viejos, pero capaz que tenía, no tan, bueno, sí tenía por lo menos 20, seguro que tenía 20 años más que yo, pero quizás más, no creo que viva. ¿Y la enseñanza media, Alberto? Bueno, ahí fui al Nacional de Buenos Aires, al Colegio Nacional de Buenos Aires, que fue para mí una experiencia extraordinaria, fue una adolescencia que viví muy intensamente, no solamente por el aprendizaje, sino también por el compromiso político. Era un periodo de gran libertad interna, pese a que todavía estábamos en la dictadura de Lanusse y Onganía, porque bueno, era salir del barrio, ir al centro en subte, encontrarme con compañeros y compañeras en una educación mixta, militar políticamente, y disfrutar y hacer campamentos y sentirme realmente que estaba viviendo una adultez prematura en mi adolescencia. Mira vos. ¿Y cómo eras como alumno en el Nacional Buenos Aires? Era muy buen alumno, pero no era traga. Esa es una cosa que estuve elaborando recientemente. Por empezar, me tocó el turno tarde, que en la mística de aquella época ir al turno tarde parecía como que era de segunda calidad. No, pero para mí fue un descubrimiento espectacular, porque de hecho conocí a mi mujer en el turno tarde, pero además mis hijos, muchos años después, fueron al Nacional de Buenos Aires y también fueron al turno tarde. Con lo cual yo digo que los 4 fuimos al turno tarde, no fuimos al Nacional de Buenos Aires. Porque el turno tarde también permitió unos grados de libertad muy grandes. Uno no tenía que madrugar, podía estudiar a la mañana y después de volver del colegio a la tarde. Y realmente uno veía que los que estaban a la mañana eran más tragas y los que estábamos a la tarde, sin ser menos inteligentes, nos iba bien. Mirá vos. ¿Y entonces la facultad? Bueno, cuando estuve en el Nacional de Buenos Aires en 4º año, esto lo he dicho muchas veces, tuve una profesora de botánica y biología, Rosa Guaglianone, que falleció hace 3 años, que era extraordinaria porque ella nos hacía conocer las maravillas de la biología, pero descubiertas por nosotros mismos a través ya sea de trabajos prácticos que hacíamos en el gabinete de botánica o a través de lecturas. Y con ella aprendí los primeros pasos de la biología molecular. Estamos hablando del año 1970, justo el año en que Leluar obtuvo el premio Nobel, y aprendíamos ADN, ARN, proteínas, síntesis de proteínas, bacterias, mitosis, meiosis, o sea que fue un deslumbramiento a los 16 años que en ese momento, cuando disfruté tanto de esa materia y me iba bien y sentía que eso era lo mío, decidí un derrotero que cumplí casi al pie de la letra. Dije, yo voy a terminar el secundario y voy a entrar a estudiar ciencias biológicas en Exactas de la UBA. Sí. Después me gustaría perfeccionarme en Inglaterra y me gustaría volver al país y hacer biología molecular. Bueno, pero vamos a detenernos un poquito en la formación universitaria, porque ahí egresás con 9.46, con 9.47. ¿De licenciado? Sí. Sí. Ahí eras un traga. No, eras buen alumno. Ojo que yo ahora como profesor desde hace 35 años también veo chicas y chicos que egresan con promedios altísimos, aún mayores que ese. O sea que no es que tampoco, digamos, no es algo que fuera exclusivo. Hice la carrera muy rápido, la hice en 4 años y medio.
Y venía, claro, con mucha preparación del Nacional de Buenos Aires y, por supuesto, aprendí un montón de cosas nuevas, porque no hay que conformarse con lo que uno ve en el secundario, por más bueno que sea su colegio secundario. Y disfruté mucho, obviamente, del estudio de biología. Paradójicamente, yo trabajo en biología molecular de células animales, pero las materias que hice son de botánica, o sea que esto también venía de la mano de mi amor por la botánica que había nacido en el secundario. Bueno, voy a volver atrás porque considero que es importante. ¿Papá, mamá viven? No. ¿Cómo se llamaban? Mamá se llamaba Rosita y murió cuando yo tenía 25 años y ella tenía 58. ¿Te vio como...? No me vio como padre, no vio mi primer hijo. Me vio como biólogo, pero no como doctor. Yo no había terminado mi doctorado. A ver, yo tuve una vida familiar un poco triste en el sentido que éramos 5 y todos se murieron jóvenes. Mamá a los 58, papá a los 66, de un infarto. Yo estaba en Inglaterra en mi postdoctorado y me llama una de mis hermanas y me dice que se murió de un infarto. Qué golpe para vos, sí. Y las dos hermanas se murieron jóvenes, a los 48 y a los 46 años, una de asma y otra del mismo cáncer de mama que había tenido mi mamá. Por lo tanto, yo también a veces me pregunto, ¿cómo sobreviví siendo el único sobreviviente? Es una situación que evidentemente se mitigó muchísimo por mi familia, mi mujer y mis hijos y mis amigos, pero es atípico perder a toda la familia, a menos que sea en un accidente aéreo o como ocurrió en la dictadura con secuestros o asesinatos masivos, perder a todos los miembros de la familia en un tiempo tan corto, ¿no? Pero bueno... ¿Qué fueron tus padres para vos, Alberto? Mis padres fueron mi papá era ingeniero civil y... ¿Se llamaba papá? Ernesto Kornblit, y los dos fueron profesores del secundario, o sea que el enseñar estaba en la casa. De hecho, una de mis hermanas, yo soy el menor, la del medio era maestra jardinera y la hermana mayor era computadora científica, o sea que había un ambiente de cierta relación con el conocimiento y con la enseñanza. Pero mi papá era amante de las matemáticas y le gustaba mucho, era una persona... los dos eran un poco chapados a la antigua en el sentido de que, por ejemplo, no se decían malas palabras en casa, cosa que en la casa de los padres de mi mujer eran más modernos, eran 10 años más jóvenes y se decían malas palabras. Era otra generación. Pero bueno, papá tenía un humor muy flemático, muy de juegos de palabras, me hacía jeroglíficos, tenía una relación muy así intelectual con él. Y mi mamá era más temperamental, más primitiva en sus sentimientos, era profesora de geografía, con lo cual yo empecé también a amar la geografía con ella. Y bueno, también fue la que me entró en el amor por el cine, porque en casa se escuchaba música clásica y se escuchaba tango. Y yo escuché de chico tango, o sea que sé las canciones y las letras de tango. No podía hacer lo que ellos hacían, que es escuchar el tango en la radio y jugar a adivinar el nombre del tango, el nombre del autor, el nombre de la orquesta y el nombre del cantante, cosa que yo no podía hacer. Pero por supuesto eran fanáticos de Pugliese, de Troilo, de Di Sarli, era una casa de tangueros. Y mi mamá me imbuyó el amor por el cine, sobre todo por el cine clásico norteamericano y argentino en blanco y negro. Así que yo veía todas esas películas por la tele y las volví a ver 1000 veces. Y también a ella le gustaba mucho Hitchcock y yo me hice muy amante de Hitchcock, o sea que el amor por el cine comenzó tiernamente, sí, de mi tierna infancia. Qué lindo, esa formación cultural en el hogar, en la familia. Así que te pones de novio en el Colegio Nacional de Buenos Aires. Sí, sí. ¿Y cómo se llama? Ethel. Ethel, seguís con Ethel. Sigo con Ethel. Ethel es mi mujer, mi amor de toda la vida y es psicoanalista, como corresponde a una mujer argentina. Hay muchos no, acá no hay que decir eso se dice en el extranjero. Cuando vas al extranjero y decís que tu mujer es psicoanalista, como saben que la Argentina, clase media, tiene muchos psicoanalistas, no se sorprenden tanto. Sí, tenemos más que en Europa. Seguramente. Pero bueno, y esa profesión de Ethel ha tenido que haber, en compañía o en conjunto con el amor,
ese acompañamiento que de alguna manera el joven Alberto, por lo vivido, tal vez necesitaba, ¿no? De alguna manera lo has dicho. Bueno, fue y sigue siendo un apoyo muy importante, pero obviamente con tantos años de matrimonio y de pareja siempre hay que reinventar y reconstruir las cosas porque si no se cristalizan. ¿Cuántos años que son? ¿Cuántos años? Son muchos. Muy buenas. Pero ¿Ella es sí, así coqueta como vos? sí. No, ella tiene mejor gusto que yo. El buen gusto que puedo tener yo lo aprendí de ella. Qué bueno. Esto lo va a matar de emoción, sí. Todavía las emociones siempre son... No, pero sí lo que me importa es que cuando cuando me licencié de biólogo, hice el doctorado aquí, en la Argentina, en el Instituto del Herbar, con Torres y Flavia, y cuando fui a hacer el postdoctorado a Inglaterra, a Oxford, con mi maestro Tito Barale, que es argentino y quien aprecio mucho, Claro. Obviamente ese periodo de postdoctorado era más un proyecto mío que de ella. Y fuimos con mi primer hijo, con Juan, que tenía un año y medio. Pero bueno, significó un cierto sacrificio para ella y un poco el acuerdo era que al volver a la Argentina ella iba a poder retomar su carrera y así lo hizo. O sea que hay veces que en estos proyectos vocacionales o profesionales hay que ceder en un momento y después ceder en el otro, o sea, no es para toda la vida. ¿Cuánto tiempo estuvieron con él? 3 años, en Inglaterra 3 años. En algunos... Durante, y nos tocó la guerra de Malvinas. ¿Y cuántos hijos tenés, Alberto? Tengo 2 hijos varones, Juan y Oliver. ¿Y qué hacen los...? Juan hace historia económica y hizo su doctorado y es investigador adjunto del CONICET. Y Oliver es fotógrafo y vive en Brasil y milita y trabaja en una organización de medios alternativos que se llama Media Ninja. Sí, es un artista. Artista y también militante y comprometido con la cultura y con la gestión cultural. ¿Lo extrañás? Sí, pero bueno, estamos en la era del WhatsApp y del ¿Y él? Porque los varones con la madre generalmente... Ella lo extraña más. Es distinta, las relaciones son distintas, obviamente, pero sí, yo lo extraño mucho. Yo soy soy un padre muy cariñoso, a veces cargoso. Qué lindo. A ver, yo tengo origen judío y está el famoso caso de la Yiddish Yemame. Yo siempre digo que para ser Yiddish Yemame no hay que ser ni judío, ni mujer, ni madre. O puede ser un varón, goy, no judío, y tratar a tu hijo como si fueras una Yiddish Yemame, o a otra persona que no sea tu hijo. Con este tema de los hijos, vos, sin querer, tenés muchos hijos. Porque tus discípulos hablan de vos. No solamente a nosotros, sino a los distintos científicos que uno entrevista, y tienen una profunda admiración, respeto, valoración, y sos como una guía. Tus discípulos son como tus libros, como tus hijos, es lo que prolonga. Vos tenés asegurada la fama póstuma, aunque no sea lo que te hayas propuesto ni te interese. Eso ocurre desde mi modesto punto de vista con todo profesor, con todo educador. Y bueno, ¿qué son tus discípulos entonces? Es la pregunta. Mira, y obviamente yo te agradezco lo que decís. En primer lugar te quiero decir que nadie lo puso con las palabras que lo pusiste vos en los miles de reportajes que tuve. Nadie me lo planteó así porque además tiene un grado de emoción muy grande. Hay evidentemente 2 universos de discípulos. Están los alumnos que pasaron por las aulas de la materia Introducción a la Biología Molecular y Celular durante los últimos 35 años, y están también los discípulos específicos de mi grupo de investigación que se han ido formando en sus doctorados y que algunos se quedaron después afuera o volvieron aquí o tienen sus propios grupos de investigación. Sobre los primeros quiero decir que esa docencia universitaria de grado siempre para mí, y no solo para mí, para muchos otros, fue una militancia en el sentido de entender que si uno tuvo el privilegio de ser formado en una disciplina científica aquí y afuera, la manera primera de devolverle al país es formar nuevas generaciones y transmitir la pasión por la ciencia, la pasión por el conocimiento, que en mi caso se da a través de la biología molecular y celular, pero que después
puede ser utilizada para cualquier disciplina. Y en este sentido no tengo un sesgo. Para mí, pensar es válido en la abogacía, en la medicina, en la arquitectura, en la química, en la física o en las ciencias sociales. Entonces, lo que vemos en esa materia es la aventura del conocimiento y en la que cada año, cada uno es distinto. O sea, ellos siguen siendo siempre jóvenes, nosotros somos cada vez más viejos, pero también hay una manera de comunicarse y de permitir también entrar. Todo esto lo saben los profesores. La mejor recompensa que tiene un profesor es cuando ve que a los alumnos que no entendían algo pasan a entenderlo y se produce una sonrisa muy especial en la cara. No es una carcajada, no es una risa, es la sonrisa de haber comprendido. Y eso es maravilloso. Y ahí tenés otros ejemplos que te encontrás en la cola del cine, por ejemplo, con una persona que se te acerca y dice: profesor, yo cursé su materia, me cambió la vida, qué sé yo, no seguí después biología, ahora trabajo en un banco, o ahora soy contador, o ahora me dediqué al teatro, pero igual pasar por el aula me cambió la vida. Entonces, eso para cualquier profesor es una maravilla, porque implica que la impronta queda independientemente de la profesión o la disciplina que siga la persona. Así que te lo agradezco mucho. Yo lo voy a resumir con una frase que no es mía, obviamente, pero que yo adopto, es que uno no enseña lo que sabe, uno enseña lo que es. Uno es así. Entonces, eso es lo que enseña. ¿Cómo definís o qué es la ciencia? O sea, es una forma de adquirir conocimiento, no es la única forma, pero es la forma que trata, aunque obviamente no siempre lo consigue, de seguir ciertos rumbos que permiten ser muy cautelosos en las afirmaciones que se hacen al observar o experimentar con el mundo que lo rodea, que esas afirmaciones no pueden ser dogmáticas, no pueden basarse simplemente en lo que uno piensa, sino que tienen que responder a algún tipo de evidencia. Que esas afirmaciones científicas sin duda son transitorias, pero mientras no sean refutadas, mientras no haya otra evidencia que refute aquello que me permite hacer una afirmación, son válidas. Entonces ese es el camino de la ciencia. La ciencia no es una meta, es un camino. Y ese camino, ese andar a través de la investigación científica, aparte de todo, es fascinante, es muy... En este mundo de ustedes, de la investigación, en esto que definía alguna vez Pasteur, en la paz de los laboratorios, decía él, ¿no? Además de la investigación, Alberto, hoy, con los adelantos tecnológicos que acompañan esa investigación, la tecnología, la creatividad no ha dejado de ser importante, forma parte. Sí, por supuesto, porque la ciencia es una actividad humana, los animales no la practican. Por lo tanto, por ser humana, tiene un componente de la subjetividad que es muy importante, que obviamente hay que restringir al momento de sacar conclusiones, pero hay que liberar a través de la originalidad y la creatividad al momento de hacerse las preguntas. O sea, la ciencia está basada en preguntas o en hipótesis, y la variedad o la calidad o la originalidad de esas preguntas tiene que ver con la creatividad. Luego, las respuestas, como dije antes, pueden no ser las esperadas, y generalmente cuando no son las esperadas es cuando se abren nuevas líneas, pero la creatividad está en esa parte, en donde la subjetividad me estimula a hacer preguntas que nadie se hizo antes, o a replantearse preguntas y alguna metodología para tratar de responderlas que aún no han sido respondidas. Entrevistando a tus colegas, haciendo programas con personalidades en el tema del genoma humano y con 150 chicos detrás que hacían preguntas, asustaba en principio al gran público este tema del genoma. De alguna manera vos sos un experto a través... has hecho algunos descubrimientos y hace varios años, incluso cuando te entrevisté hace 20 años, ya este corte y empalme fue un descubrimiento tuyo, creo entendido. Si no es así, corregime, o la gente que fue. Ya sé que la ciencia es una cadena de eslabones, pero a ver, contame un poquito esto, cómo avanzamos a partir del ADN.
Bien. Voy a tratar de explicarlo con términos sencillos, pero tengo que explicar algunas cosas antes. La primera es que todos los seres vivos, incluyendo los humanos, estamos compuestos por células, que son estructuras muy pequeñas, que solo se ven al microscopio, que son la porción más pequeña de materia viva. En esas células hay una región llamada núcleo donde se encuentra el ADN. Y el ADN es como una especie de libro de instrucciones. Es una molécula química que todo el mundo más o menos conoce, que tiene información genética. Todo el ADN de un núcleo, de una célula, está fraccionado, si se quiere, o separado en segmentos que llamamos genes. Cada una de nuestras células, por ejemplo, tiene más o menos 20.000 genes. Y todas las células tienen los mismos 20.000 genes. Ahora, ¿cuál es la función de un gen? Es dar la orden para que fuera del núcleo, en el citoplasma de la célula, se fabrique una dada proteína. ¿Y qué es una proteína? Es otra sustancia química que es lo que yo siempre llamo el laburante de la célula. Las proteínas son las que cumplen las funciones, las que hacen que una célula muscular se contraiga, las que hacen que una célula del sistema nervioso transmita un impulso, las que hacen que una célula del corazón lata, las que hacen que una célula del hueso produzca una sustancia sólida y firme para que no nos caigamos al piso. Entonces, cada gen da la orden para fabricar una proteína. Hace 42 años, no nosotros, sino otros grupos, descubrieron que cada gen puede dar la orden para fabricar más de una proteína. Por lo tanto, si hacemos una matemática simple y esto fuera cierto, si hay 20.000 genes por célula, el número de proteínas posibles es mayor que 20.000. Porque cada gen puede dar 2, 3, 4, 5, a veces cientos. Ese fenómeno, que es un mecanismo muy complejo, es el que estudiamos nosotros desde hace, no 40, pero sí 30 años. 30 años. Sí. Entonces, ese fenómeno se llama splicing, en inglés, que quiere decir corte y empalme, como vos dijiste, alternativo, que quiere decir que un dado gen puede fabricar alternativamente una proteína u otra, una u otra, o ambas dos en distintas proporciones, o 3 o 4. Y es muy importante este mecanismo del cual voy a hablar, porque está muy expandido en nosotros, en los mamíferos y en los vertebrados, pero está menos expandido, por ejemplo, en los invertebrados, en los insectos o en los gusanos. Eso explicaría por qué nosotros somos bastante más complejos biológicamente que un insecto, que un gusano. ¿Por qué? La complejidad no está dada porque ellos tengan menos genes que nosotros tenemos el mismo número de genes que ellos, pero nosotros con nuestros genes, porque tenemos más splicing alternativo, hacemos más proteínas que las que ellos hacen, más tipos de proteínas. ¿Este concepto se entiende? Sí, o sea, la complejidad en la evolución de los animales y también de las plantas no está dada porque a lo largo de la evolución haya habido un aumento del número de genes, sino porque con el mismo número de genes los vertebrados podemos hacer más distintos tipos de proteínas que los invertebrados. ¿Hasta ahí va? Estamos bien. Entonces, nosotros estudiamos ese mecanismo. Maravilloso, profe. Estudiamos ese mecanismo en distintos sistemas biológicos. Puede ser en células humanas que las cultivamos en el laboratorio, en unas cajitas de Petri de plástico, o a veces en organismos enteros, puede ser un ratón, o a veces en organismos enteros como puede ser una planta. No tenemos en nuestro grupo de investigación limitaciones prejuiciosas sobre qué sistema usar. Usamos el sistema que mejor nos permita responder a las preguntas que tenemos. Y lo que descubrimos hace unos años, también como vos decís, es un eslabón más en grupos de investigación que tenían indicios que esto ocurría también, es que cuando yo tengo un gen que es ADN, hay una enzima que copia esa información en otra molécula llamada ARN, ácido ribonucleico. Y esa molécula de ARN es la que puede cortarse y empalmarse para formar distintas moléculas de ARN maduro, que son las que van a formar las proteínas distintas de ese único gen. Lo que nosotros encontramos es que la velocidad con que la enzima va a copiar al ADN, al gen, condiciona
determina cuánto se hace de una proteína respecto de la otra que está codificada por el mismo gen. Esa velocidad en las plantas, perdón, es una irrespetuosidad interrumpirte, eso en las plantas. No, eso pasa en todos. Lo que pasa es que recientemente, porque habrás visto, está ahí. Recientemente Micaela Godoy Hertz, Ezequiel Petrilo y Guillermina Kubasca, que trabajan en plantas en mi grupo, encontramos que ese fenómeno que ocurre tanto en plantas o animales, en las plantas tiene una particularidad bastante novedosa, que es que en la luz de día esa enzima va más rápido que de noche. ¿La energía tiene algo que ver? Porque es una no tiene que ver. Tiene que ver la luz como señal. La luz como señal. La luz es una señal, no por el calor que brinda, sino porque modifica algo en las células de las plantas que hace que la enzima que va a copiar a cada gen vaya más rápido de día que de noche. Y eso altera la proporción de las proteínas codificadas por cada gen. Entonces, ¿aumenta en ese caso? No es que aumente, cambia la calidad. De día se fabrica un cierto patrón de proteínas que es distinto que el que se fabrica de noche, porque cambia la velocidad. Así es que nosotros, la verdad es que nos pusimos muy contentos por encontrar eso, porque es en un organismo entero, es la planta entero. Pero este control de la velocidad también ocurre obviamente en los animales y en los humanos. Y hay una línea de investigación que aún no hemos publicado, pero que es muy importante porque puede aportar a una terapia combinada para una enfermedad humana que es hereditaria y que es muy disruptiva, que es la atrofia muscular espinal. No voy a explicar los detalles, pero quiero decir que si nosotros controlamos la velocidad en las células de los pacientes o en ratones, y lo llegamos a controlar en los pacientes también, podemos ayudar a la cura que ya existe o a que mejore la cura por otra sustancia que inventó el colega uruguayo, o que descubrió, perdón, no es inventar, el colega uruguayo Adrian Kreiner. ¿Curar o tal vez demorar también? Depende cuándo se aplique el tratamiento de Kreiner. Si se aplica muy tempranamente, si hay un diagnóstico muy temprano genético en el bebé recién nacido, la cura es casi del 80%. O para tener una idea, pero esto es cosa de él, ¿no? Con este nuevo tratamiento que está basado en la biología molecular y en el splicing alternativo, si al bebé que por tener esta enfermedad hereditaria moriría a los 6 o 7 meses de vida, a menos que fuera traqueotomizado y ventilado externamente porque sus músculos no funcionan, ahí podría vivir muchos años, pero postrado o postrada. Si el tratamiento se hace tempranamente, tenemos películas donde hay niños que con 4 años sobrevivieron y andan en triciclo. Bueno. Es la primera cura de una enfermedad neurodegenerativa en el mundo, y Adrian Kreiner es un absolutamente multipremiado investigador. Sí, es amigo mío, es muy amigo, y estamos colaborando, sí. Claramente el genoma es muy importante para diagnosticar, para curar, etcétera, pero no es tan importante para saber si una persona que nace va a ser músico o va a ser actriz o actor o va a ser biólogo. Porque la interacción de los genes con el medio ambiente desde la vida intrauterina es crucial en el fenotipo que va a surgir de esa persona, sea el fenotipo físico como el cultural, afectivo, ideológico, etc. Con esto que me estás diciendo, ¿dejaré alguna vez alguien será igual a otro? Porque el genoma pareciera haber demostrado con las investigaciones de ustedes que no hay ningún ser humano igual a otro. Bueno, hay grados, por supuesto. Hay grados de similitud y grados de diferencia. Sí, ningún ser humano es exactamente igual a otro, ni siquiera los gemelos univitelinos que tienen el mismo genoma idéntico. Y te voy a contar una anécdota. ¿Y eso es terminante, Alberto, o científicamente te voy a contar se puede demostrar otra cosa? No, te voy a contar una anécdota que solo con esta anécdota uno se convence de que ningún gemelo es idéntico a otro. Yo estaba dando una clase de esto en un colegio secundario de divulgación en el interior de la provincia de Buenos Aires. Y había chicos y chicas del secundario, y cuando llego a este tema pregunto si en el auditorio hay algún par de gemelos. Se levantan 2 chicas idénticas, que son gemelas, que tienen 16 años, y
me dicen, sí, somos gemelas. ¿Y ustedes son iguales? No, dice, no somos iguales. Son gemelas, tienen los mismos genes. Y una me mira a mí y dice, ella llora por cualquier cosa. Claro, te das cuenta que eso desmitifica. Si llorar por cualquier cosa es un grado de sensibilidad que una tiene y la otra no, es que no son iguales, por más que tengan los mismos genes. La otra dice, ella llora por cualquier cosa. O sea que hubo algo en su interacción con el ambiente, quizás intrauterinamente, por ahí las dos tuvieron un desarrollo de su cerebro ligeramente distinto, o en sus experiencias vitales, pese a que tienen los mismos padres, nacieron el mismo día, fueron al mismo colegio, fueron vestidas igual, pese a que el ambiente fue uniforme, ella llora por cualquier cosa. Alberto, tu actividad científica, de docente, es muy grande e importante. Ahora sos director también en el CONICET. Sí, soy director de este instituto. Maravilloso este instituto, hay que decirlo. Bueno, este edificio es un lujo. El edificio surgió por una iniciativa del grupo de investigadores de este instituto en el año 2005-2006. Todas las etapas previas hicieron que se comenzara a construir en el 2011, pero sí, es un edificio que fue pensado para hacer investigación y que va a albergar, ya alberga 150 personas y vamos a hacer 250 personas trabajando en condiciones muy buenas. Yo dije que en 1958 con el CONICET, con la chapa internacional, además de estudio e investigación, muy buen momento de la Universidad de Argentina, con Rischieri, el hermano Frondizi, ¿no? El gobierno de Cristina crea nada menos que el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sienta las bases del crecimiento que parecía y debería haberse dado en ciencia, en tecnología, en educación, como me gusta decir a mí, para poner máquinas en movimiento, para darle trabajo a la gente, para tener el crecimiento que el país y la sociedad argentina necesita. Entonces, la primera pregunta que sé, lo que opinas, porque lo has hecho muchas veces público, pero es importante que lo digas en esta nota, tu impresión sobre la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, la repatriación de más de 1000 científicos, a los cuales muchos de ellos he entrevistado. ¿Cuál es tu visión? Bueno, evidentemente la creación del ministerio fue un hito simbólico y práctico, y fue, digamos, la lógica conclusión de un sistema de expansión del sistema científico argentino que estuvo muchas veces castigado en gobiernos anteriores. Y esa expansión se dio antes del gobierno de Cristina, ya se dio con el gobierno de Néstor Kirchner, hubo una jerarquización de los salarios, hubo un aumento de la producción de doctores y de becas doctorales. Hay que tener en cuenta que en 2001 teníamos 200 doctores en todo el país por año y terminamos en el 2015 con 2000 doctores en todo el país por año. O sea que es muy importante el crecimiento del número de doctores, el crecimiento del número de becas, el crecimiento de la carrera del CONICET. Todo eso formaba parte de una intención de fortalecer un sistema científico que todavía no tenía suficiente número de investigadores, porque son 2,8, apenas 3 por cada 1000 habitantes de la población económicamente activa. Y obviamente había algunas dificultades de financiamiento, pero incomparables con las que empezamos a vivir con el gobierno de Macri. Porque en el gobierno de Macri se produce un ajuste en diversos aspectos. El primero fue una reducción de 500 puestos de ingreso a la carrera del CONICET, lo cual fue abrupto, no correspondió a un cambio de política en la carrera del CONICET, sino claramente a un ajuste presupuestario, porque quienes en ese momento se ilusionaron, gran parte de la comunidad científica, que esa reducción en número de puestos iba a ir acompañada por un correlativo aumento de presupuesto de funcionamiento y de subsidios, no ocurrió. Hubo reducción también en lo otro. Entonces, eso generó una situación en la cual se paró la inmigración de científicos, se pararon nuevas obras. Tuve una entrevista con una funcionaria de la OCDE, una funcionaria española, y en un momento dado, cuando les contaba todo esto, que ellos lo saben, pero querrían escucharlo desde mi visión, y hablaba de hacer reformas en el CONICET, yo le decía, bueno, un momento, hoy el sistema científico está en terapia intensiva.
Lo primero que hay que hacer es sacarlo de terapia intensiva y luego vemos qué dieta alimentaria le damos. Porque uno tiene un enfermo en terapia intensiva, no va a empezar a decirle sí, tiene que comer esto, tiene que comer aquello para no enfermar más. No, primero hay que sacarlo de terapia intensiva. O sea, obviamente que esto genera una fuerte presión y expectativa para el gobierno. Y somos conscientes de eso. Que una situación del país con hambre, malnutrición, 2 dígitos de desocupación, etcétera, parecería ser utópico, pero sin embargo no lo es. Sería bueno destinar gran parte del presupuesto nacional a recuperar los niveles de financiamiento, por lo menos de 2015, porque en realidad la actividad científico-tecnológica, la investigación, si se sostiene en el tiempo, va a dar frutos que permitan agregar valor agregado a la producción como primaria. Como está demostrado en todo el mundo. Está demostrado en todo el mundo. Entonces, como decían los indios, no nos podemos dar el lujo de no promover la ciencia por más que tengamos situaciones de pobreza, porque además esas situaciones de pobreza están claramente contrabalanceadas por situaciones de riqueza. La gente habla del aumento de la pobreza, pero habría que ver cuál fue el aumento de la riqueza en unos pocos que hacen que... Hablaste de la India hoy es la 6ª economía del mundo, ¿no? Entonces, sé que va a ser difícil, pero creo que va a haber que tomar ciertas medidas que reviertan en 180 grados la política de ajuste, porque además hay generaciones de jóvenes científicos que fueron formados por las becas del CONICET, doctorales y postdoctorales en este país, y que golpean las puertas para entrar al sistema científico y se los está dejando y decepcionando afuera. Y para mí, bueno, en relación a tu pregunta anterior sobre los discípulos, está claro que eso es una prioridad estratégica. ¿Cuál es el mensaje a los jóvenes científicos? El mensaje está relacionado con algo que vos me preguntaste sobre mi origen de mi familia, pero no me remonté a mis abuelos. Los padres de mi papá, que fueron argentinos, nacieron en Entre Ríos en 1899, por lo tanto bueno, no eran gauchos porque no estaban en el campo, sino en el pueblo. Al padre de mi papá no lo conocí porque se murió muy muy joven antes que mi papá se casara, pero a la madre sí. La madre, Juana Chamoles, o sea, mi abuela Juana, que la conocí hasta que se murió, yo tendría, no sé, 10 años, 11 años, era maravillosa. Qué lindo que cocinaba como los dioses. Era gaucha, pero no por gaucha judía, era una persona de buena estructura. Y siempre contaba que en la época de la Segunda Guerra Mundial ella cosía para la Junta de la Victoria para mandarle medias y bufandas y pullovers a los aliados. Y cuando decimos los aliados, eran los aliados ingleses, norteamericanos y rusos. Y era comunista. A los abuelos paternos también, por supuesto, los conocí más, pero ellos nacieron en Ucrania y vinieron a la Argentina en 1905. Son de la misma generación que mis otros abuelos, simplemente que vinieron sus padres embarazados de ellos. Pero entonces, ¿qué pasa? Mis orígenes están muy tempranamente en una inmigración que no tuvo que ver ni con la Primera Guerra Mundial, ni con la Segunda Guerra Mundial, ni con el nazismo. Tuvo que ver con los pogroms del zar en Rusia. Mi abuela materna siempre decía, yo salí de Rusia por Francia clandestina. Y la palabra clandestinidad, cuando yo era chiquitito, me resonaba como algo de aventura, como si fuera Sandokan, qué sé yo. Entonces, eso indica que, además de lo que dije antes, que uno no enseña lo que sabe, sino lo que es que uno tiene un lugar en el mundo. Y este es, para mí y para muchos, mi lugar en el mundo. Por lo tanto, todo lo que yo intente hacer, que es hacer ciencia, hacer docencia y hacer política académica, está relacionado a la concepción de que este es mi lugar en el mundo. Y eso es lo que yo quisiera transmitir a los jóvenes. El mensaje es, si realmente quieren hacer cualquier cosa que les guste hacer, deportes, ciencia, profesión liberal, lo que fuera, hay un lugar de pertenencia, hay un lugar en el mundo que por más que tenga miserias, por más que tenga dificultades, es el lugar que uno quiere aportar para transformar. Y ese es lo que a uno lo sostiene. Porque si no, claramente uno tiene una buena educación, chau, se va afuera y hace su carrera afuera, que es muy fácil y muy común entre los científicos. Bueno, a mí esa opción, a menos que me echaran de aquí, no me pesa, yo quiero y quise siempre, lo decimos a veces
a veces metafóricamente. Los científicos argentinos que estamos comprometidos con este país preferimos ser cabeza de ratón y no cola de león. No seguir a la saga de grupos internacionales a los cuales miramos con admiración, sino tratar de generar, en cierta medida como hizo Leluar y como hicieron Hussein, la propia ciencia desde aquí. Viene Pasteur a mi memoria, porque en 1871 le ofrecen a Pasteur, se lo quiso llevar a la Universidad de Pisa, le ofrecen un alto cargo y buenos sueldos, y él escribe de puño y letra que agradece mucho esa distinción, pero que si bien la ciencia no tiene patria, escribe textualmente, el hombre de ciencia, dice él, en ese momento sí tiene patria, y como a mi patria le va muy mal, me haría sentir un desertor. Es interesante, es interesante. Y esto lo conocí. Yo, perdón que te interrumpa, yo no me siento identificado con el concepto de patriotismo porque lo veo un poco... Menos con tus ideas, ya lo sé. No, pero es que lo veo un poco proveniente de un lenguaje cuasi militar. O bien entiendo lo que es la patria y creo que la patria es importante. Viene de padre, obviamente. Pero yo me siento más identificado con llamarlo mi lugar en el mundo, porque eso te permite también cierto grado de internacionalismo en el cual vos es por elección y no por simplemente haber nacido en ese lugar. Terminamos brindando. Vamos a brindar con mate cocido. Dale. ¿Vos tomás mate cocido también? Con la vida. Yo te agradezco mucho, me siento muy cómodo. Y lo que me has dado es el premio. No, y te juro que el tema de los hijos discípulos, así como lo pusiste vos, nadie me lo hizo hacer. Y así que tenés, obviamente, otras preguntas sobre mi vida, mi infancia y todo eso, sí, pero eso me resultó muy emotivo. Te presentamos Coto Digital, una forma rápida y fácil para que compres lo que necesites desde la comodidad de tu hogar. Te invitamos a que visites nuestra página www.cotodigital.com.ar. Se acerca el verano y en Hotel Belsur encontrás el equilibrio justo entre calidad y precio, combinados con la mejor atención, entretenimiento y diversión para todas las edades, canchas de tenis y de vóley, gimnasio completo. Y ahora sumamos nuevos espacios para que vivas tus vacaciones todos los días. Más Belsur, más vacaciones. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FENTOS. Balneario Puerto Macalá, un exclusivo lugar para pasar el día. Ubicado en Costanera entre Querini y Andrade, San Bernardo, Partido de la Costa. Balneario Puerto Macalá. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Hacé tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza.
Amigas y amigos de todo el país, muchísimas gracias por estar con nosotros este lunes 11 de diciembre de este año 2023, la segunda compilación de cosas dichas por uno de los más grandes argentinos de nuestra historia. René Favaloro dedicó su vida a cuidar, a mejorar la salud de todos los habitantes del planeta, y por ello, con sus investigaciones, con sus descubrimientos, le salvó la vida a millones de personas de todo el planeta. Y además vino al país que amaba a formar a jóvenes médicos, principalmente del punto de vista humanístico y, por supuesto, como profesionales de excelencia. Pero decía y dice René que sin humanismo médico, y esto lo dice como lo van a ver dentro de unos instantes llorando, no vale la pena ejercer la medicina. René Favaloro, por siempre, para todos los argentinos. Yo siempre tuve una formación social, digámoslo así, que me viene de mis orígenes, de ese hogar pobrón, de un carpintero y una modista, donde me crié ahí y donde aprendí que el esfuerzo era una cosa importante, en un barrio pobre de la ciudad de La Plata. Tiene un nombre medio raro, se llama el barrio del Mondongo, porque allí vivían muchos obreros del frigorífico. Mi padre era un ebanista que hacía cosas muy lindas, pero que no sabía darle valor económico a lo que hacía, y mi madre era una excelente modista. Y yo trabajaba en las vacaciones, trabajaba como un simple obrero en el tallercito de mi padre, y a veces durante el año también. Lo que más me enseñaron era que sin esfuerzo no se conseguía nada, porque yo lo veía a mi padre trabajar 8, 10, 12, 14 horas diarias, no había sábado ni domingo. Yo creo que el único día del año que descansaba era Navidad o Año Nuevo. Yo recuerdo que mi madre solía decir que yo a los 4 años ya decía que iba a ser médico. Es decir, en mi caso particular la vocación fue definida. Desde siempre yo pensaba en ser médico. Con ella convivía, especialmente en las tardes, íbamos al huerto, aprendí a hacer la quinta, a cuidar de los animales. Cuando yo me recibí, el título era doctor en medicina, no es como ahora, entonces había que hacer una tesis para alcanzar el doctorado. Y yo le dediqué la tesis a mi abuela cesárea, que me enseñó a ver belleza hasta en una pobre rama seca. Y era totalmente analfabeta, pero sin embargo tenía una cultura impresionante. Hablaba de una manera muy especial, yo creo que a veces era pura poesía. Es de las cosas trascendentes que recibí de mi familia, de los maestros esos de las escuelitas de barrio y fundamentalmente del Colegio Nacional, donde tuve un grupo de profesores excepcionales que nos llenaron el alma de humanismo. En esta era en que el facilismo, digamos, invade muchas áreas, que los jóvenes aprendan que no se llega a nada sin esfuerzo. No existen los genios. Sí, habrá alguno que tiene un poquito más de neuronas que el otro, pero si no pone trabajo, esfuerzo, dedicación, sacrificio, no llega a ningún lado. Así que ese sería el primer tema. El segundo es que uno se debe a la comunidad. Esto nos enseñaron todos aquellos hombres que tenían diversa extracción. Yo quiero recalcar que había de todos los sectores, había conservadores, había radicales, había socialistas, había anarquistas entre los profesores nuestros. Y sin embargo, todos nos dieron el mismo mensaje. Uno no solamente debe vivir para sí mismo, sino que debe vivir para la comunidad y hacer algo por el
mundo que uno vive. Así que habría muchas otras cosas que hablar, la abnegación, la decencia, la ética, la moral, que nos enseñaron todos esos profesores. Así que eso sería en concreto el mensaje fundamental para los jóvenes de hoy, que a mi entender en algunas cosas viven un poco confundidos. En la Universidad de La Plata, todo universitario, por haber llegado a ese nivel, además de su tarea específica, debía participar y contribuir a que la sociedad fuera mejor. Nos hablaban de la solidaridad. La solidaridad no es solamente una cosa espiritual, no es solamente el amor, tiene una gran implicancia social, más en nuestros tiempos. Y por esa cosa del destino fui a parar a un pueblito, Jacinto Arauz, ahí en el oeste de la Pampa Seca, ya donde empieza el desierto, y convivir con gente muy pobre. Yo era un curandero con título, lo digo así. Es decir, yo lo que hacía era atender lo más rutinario y después, cuando la cosa se complicaba, había que derivarlo a Bahía Blanca o Santa Rosa, porque no había nada. Estaba el consultorio con las pocas cosas para atender, el instrumental para la obstetricia que se hacía, alguna heridita superficial, pero a mí me pasaron muchas cosas que me fueron haciendo ver el desastre de esa zona. Al principio era andar de rancho en rancho y de casa en casa recibiendo este milagro de la vida. Es el momento más alegre de la medicina, cuando el chico nace y empieza a llorar, más si se está ahí en medio de la pampa y en un rancho, se produce una alegría total entre toda la gente. Los grandes colaboradores míos fueron las comadronas, que las hice todas amigas y las fui instruyendo en esto, y los maestros rurales. Me ha tocado estar muchas horas adentro de los ranchos, en esos ranchos que son pedacitos de Villa Miseria metidos allí en la pampa, y me he sentido muy mal. No había nada, quiere decir, los médicos atendían a los pacientes y los casos graves había que derivarlos, ¿no? Es decir, venía alguien con una apendicitis aguda o un traumatismo, se había quebrado una pata, qué sé yo, lo que fuera, y había que mandarlo a otro lado, a veces por cosas mínimas, ¿no? Vi el desafío de todo eso, de cambiar algunas cosas del punto de vista asistencial, lo cual se facilitó con la llegada de Juan José. Hasta que armamos de una casa vieja una cliniquita que bueno, que tuvo valor porque ahí se operaba, se atendían las fracturas, etcétera. El pueblo nos acompañó en la tarea porque se dio cuenta que esto cambiaba la cosa y que ahora la asistencia médica se podía hacer de otra manera. Y fue muy importante, entendiéndose bien que nosotros atendíamos a toda la gente. Esos 12 años son los 12 años más importantes de mi vida, porque me enraicé con la tierra. Y quizá el mayor elogio que alguna vez se me ha hecho fue en una reunión mundial muy importante de cardiología, donde uno de los cardiólogos más importantes del mundo, cuando me presentó, dijo: yo no voy a decir nada más que esto. Ustedes creen que están en presencia de un cardiólogo, de un cirujano cardiovascular. Ustedes están en presencia de un médico rural. Y así fue como un buen día, ya a principios del 62, me fui con mis propios medios a Estados Unidos a explorar todo un mundo. Fui a la Cleveland Clinic, que creía en el destino o en Dios, qué sé yo, que me metió en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Es decir, yo llegué en el momento en que todo esto, la cirugía cardíaca empieza a desarrollarse así en la década del 50 y ya toma vuelo en la del 60. Y entonces estamos en el lugar que sin duda estaba no menos de 10 años adelantado que cualquier otro centro de Estados Unidos. Donde había un hombre excepcional que era Mason Son, que ese inventó el cateterismo. Fue el hermano que yo tuve ahí en esos 10 años de lucha, de trabajo, un hombre excepcional. Entonces yo me encontré con todo ese tesoro y con este hombre. Bueno, al principio me tocaba hacer las tareas más inverosímiles, no sé. Nos tocaba poner el paciente en la camilla, bueno, perfecto, yo hacía de camillero, había que poner una sonda Nelaton y ponía la sonda Nelaton, me dejaban cerrar piel y tejido celular, pequeñas cositas, así que yo de a poco empecé a trabajar, trabajaba intensamente, iba a las 7 de la mañana, me retiraba a la tarde y ponía todo mi esfuerzo como siempre. Todo eso de Jacinto Arauz hacía que a veces yo hiciera algunos diagnósticos que sorprendían. Yo me daba cuenta que sorprendían, ¿no?
Podría contar muchas anécdotas de cosas de que ellos miraban los análisis, yo miraba al paciente, lo revisaba de pie a cabeza, y entonces venía y decía, no, me parece que esto es así. Bueno, después se comprobaba que era así. La vena safena se utilizaba en nuestra institución para cirugía periférica e inclusive para mejorar la circulación renal. Entonces yo decía, ¿por qué no usarla a nivel coronario? Si allí funciona, acá también tiene que funcionar. Entonces yo no hice más que agarrar un pedazo de vena safena, coserla en la parte proximal y en la parte distal y se restableció todo el circuito. El doctor Son lo estudió a los 8 o 9 días y era una hermosa arteria coronaria derecha totalmente restablecida. Fue realmente un hito muy importante porque de ahí en adelante seguimos avanzando en esa línea para hacer que esta cirugía no solamente se aplicara en esta institución de Ohio, sino que se esparramara por el mundo. En aquel Congreso de Londres del año 70 tomé la decisión final. Entonces mandé mi carta de renuncia y en ella dije, voy a dedicar el último tercio de mi vida a levantar un departamento de cirugía torácica y cardiovascular en Buenos Aires. Las circunstancias indican que soy el único con la posibilidad de hacerlo. Si yo no aceptara liderar ese departamento en Buenos Aires, viviría el resto de mi vida pensando que soy un buen solid son of a bitch. Un buen hijo de puta, perdónenseme la expresión. Esa fue la carta que deposité en su escritorio y por varios días no nos hablamos. Podría contarles todo lo que me ofrecieron para que no volviera a este país. Podría decir que del famoso retractor para disecar las mamarias se han vendido 300.000 a $2.000 y nunca patenté nada. Solamente de allí, con el 10%, hoy tendría que tener $60 millones en mi bolsillo. Jamás patenté nada porque para mí lo material ha tenido poco valor a pesar de lo que se pueda decir. Confieso que siempre he sido profundamente nacionalista, por algo volví. Sigo sufriendo con mi país y con Latinoamérica, la cual la he recorrido toda. Siempre asocié la grandeza del país a la grandeza de la ciencia. Confieso, insisto, de este nacionalismo sin Z, todo lo que hago en cualquiera de mis actividades vivo soñando con esta bendita Argentina. A mediados del 70 empezamos a elaborar la idea de la fundación. Evidentemente lo primero que hicimos fue el Departamento de Investigación Básica. En el año 78, con ese edificio que está en la calle Solís. Señoras y señores, no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Yo quiero recalcar que este instituto de excelencia, que cuenta con los mejores elementos técnicos para atender a toda la comunidad, entendamos bien, a toda la comunidad, es un nuevo centro sin fines de lucro para servir, insisto, a todos aquellos que presenten afecciones cardiovasculares. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Yo siempre les insisto a los jóvenes, como uno siempre está en la enseñanza, que la vieja clínica, el sentir al paciente, el hablar con el paciente, el palparlo, el sentirlo, el ver qué tiene en el alma ese paciente, el utilizar todos los métodos tradicionales de palpación, de percusión, de auscultación, eso no debe perderse. Entonces hay que tener criterio para mezclar, digámoslo así, la clínica clásica y después viene el uso de la tecnología.
Nosotros no estaríamos acá si no fuera por la calidad médica que ofrecemos, porque nunca hemos entrado en ningún negocio que no esté arriba de la mesa. Entonces, en este país, sobrevivir y haber pasado todos estos 5 años sin haber dado retorno, etcétera, etcétera, se debe nada más a que resolvemos los problemas que se nos presentan de cualquier complejidad. Y digo que la corrupción existe y que los retornos son cosas frecuentes en nuestro país. Y que en muchos lados, si no está el retorno, le mandan al paciente. El ente médico tal hace su arreglo con la otra cosa allá y todos sabemos lo que pasa en el medio. Las obras sociales, las que trabajamos, sí nos pagan con atraso. Y el PAMI también de vez en cuando nos paga con bastante atraso y tenemos una vieja cuenta ahí de la época del ñaupa que estamos tratando no sé hace cuánto tiempo de cobrar. Yo confieso que vivo bastante desilusionado de la sociedad de mi tiempo. Vivo muy, muy desilusionado porque las cosas son al revés. En la Argentina hay un sistema que maneja todo y vaya uno a querer romper el sistema, queda excluido y si alguna vez uno dice alguna verdad, todavía se la dan por la cabeza. Estoy pasando uno de los momentos más difíciles de mi vida. La fundación tiene graves problemas económico-financieros. Se nos adeuda 18 millones de dólares y se hace cada vez más difícil sostener nuestro trabajo diario. La mayoría de las veces, un empleado de muy baja categoría de una obra social ni contesta mis llamados. En este último tiempo me he transformado en un mendigo. Mi tarea es llamar y golpear puertas para recaudar algún dinero que nos permita seguir con nuestro trabajo. Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días. Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Porque vivimos un momento muy particular de nuestra sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista, donde el tener, el poder y el placer es lo que predomina. De esta época que se llama neoliberalismo. Hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo. Los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito. En este neofeudalismo los de abajo no cuentan porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Pero no se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, no sé cómo diríamos, sea el ente regulador desde el punto de vista social. No puede dejarlo de lado. Yo no soy el médico de los ricos, de gente así, de ese grupo, no atenderé más del 5 al 10%, y el resto en nuestra fundación atendemos a todo. Yo me siento un hombre común. El día que a uno se le llene la cabeza de humo y se sienta un superdotado, un gigante, está sonado. Yo creo que hay que siempre tener los pies en la tierra y entender que yo soy el resultado del esfuerzo, del trabajo, de trabajar 10, 12, 14 horas diarias de toda mi vida, nada más. Espero, en llegando al final de mi tarea, estoy en la última década, no sé cuántos años más voy a vivir, se me recuerde como educador y no como cirujano cardiovascular. Solo he tratado, dentro y fuera de mi profesión, de dispersar semillas a manos llenas. Yo les diría que miraran muy bien en derredor, que se fijaran bien, que analizaran todo esto en profundidad, porque hay que fabricar un mundo nuevo. De esto no quepa la menor duda. Hay que fabricar un mundo nuevo donde se le dé valor realmente al espíritu, a las cosas del espíritu, a lo que el hombre lleva muy adentro en sus entrañas, que nos olvidemos un poco
de las cosas materiales, que lo material es algo secundario. Insisto en esto que es terminante. Sin libertad, sin el respeto por el hombre y sin tener concepto claro de lo que significa la dignidad del hombre y los derechos del hombre, la cosa no puede progresar. Yo no concibo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados, que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Porque no concibo un médico sin alma, un médico sin idea humanista. Que no hay que olvidarse nunca del paciente y no hay que olvidarse nunca del humanismo médico. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Amigas y amigos de toda la República Argentina, amigos del mundo a través de YouTube, la emoción que siento y sentimos todos los argentinos y todos los habitantes del planeta por esta pérdida irreparable. Recuerden, se fue el 29 de julio del año 2000. ¿Qué momentos vivió Argentina en el 2000 y en el 2001? Y dejaron ir a un gran hombre, a un extraordinario científico, al que lloramos y lloraremos siempre. Como de costumbre, los espero todos los lunes a partir de las 8 de la noche para presentarles empresarios, industriales, comerciantes, que tienen grandes historias de vida, que estudiamos, que son ejemplos por seguir y que nos hacen pensar que siempre estará, como me gusta decir a mí, esa ventanita a la esperanza que veo, que miro, que está abierta para construir una sociedad más justa para todos los argentinos. Nada mejor que terminar el programa del día de hoy con Carlos Gardel y con mi Buenos Aires querido. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite. Chao. Mi Buenos Aires querido, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más pena ni olvido. El farolito de la calle en que nací
fue el centinela de mis promesas de amor. Bajo su quieta lucecita yo la vi, a mi pebeta luminosa como un sol. Hoy que la suerte quiere que te vuelva a ver, ciudad porteña de mi único querer, y oigo la queja de un bandoneón, dentro mi pecho pide rienda al corazón. Mi Buenos Aires, tierra florida, donde mi vida terminaré. Bajo tu amparo no hay desengaño, vuelan los años, se olvida el dolor. En caravana los recuerdos pasan con una estela dulce de emoción. Quiero que sepas que al evocarte se van las penas del corazón. La ventanita de mi calle de arrabal, donde sonríe una muchachita en flor. Quiero de nuevo yo volver a contemplar aquellos ojos que acarician al mirar. En la cortada más maleva una canción, dice su queja de coraje y de pasión, y una promesa y un suspirar borra una lágrima de pena aquel cantar. Mi Buenos Aires querido, cuando lo devuelva a ver, no habrá más pena ni olvido.